En esta lección presentamos el área. El área es una medida bidimensional. El área puede considerarse como la cantidad de espacio dentro de los límites de una forma bidimensional. Medimos el área cuando tratamos de responder preguntas como ¿cuánta alfombra se necesitará para cubrir el piso? ¿O cuántas tejas se necesitan para cubrir el techo? Para medir el área, debemos comparar nuestro objeto con una unidad de área conocida y determinar cuántos. Las unidades que incluyen unidades parciales que se necesitarían para cubrir el objeto sin espacio son superposiciones. Algunas unidades estándar de área son pulgadas cuadradas. Una pulgada cuadrada es un cuadrado que tiene lados de una pulgada de largo. Pies cuadrados, un cuadrado. Pie es un cuadrado que tiene lados largos y centímetros cuadrados. Un centímetro cuadrado es un cuadrado que tiene lados largos de 1 centímetro. Una vez que decidamos en el área de la unidad que usaremos, determinamos cuántas veces más grande es el área de nuestros objetos que el área de la unidad. Más simplemente contamos cuántas de las unidades se necesita para cubrir completamente nuestro objeto. Y aquí hay algunas unidades comunes utilizadas para el área. Veamos nuestro primer ejemplo. Se nos pide crear una forma que tenga un área de 8 pulgadas cuadradas. Se muestra una pulgada cuadrada como referencia. Observe cómo una pulgada cuadrada es un cuadrado con lados de 1 pulgada de largo. Entonces, como esta es una pulgada cuadrada, y necesitamos crear una forma como un área de 8 pulgadas cuadradas, necesitamos formar una forma usando 8 copias de esta pulgada cuadrada. Y podemos organizar esos 8 cuadrados de cualquier manera que deseemos. Aquí hay solo un ejemplo de una forma que tiene un área de 8 pulgadas cuadradas. Veamos las dimensiones de este rectángulo. Observe cómo esta longitud es de 4 pulgadas y esta longitud es de 2 pulgadas. Entonces tenemos un rectángulo de 4 pulgadas por 2 pulgadas, tiene un área de 8 pulgadas cuadradas. Hay fórmulas que nos ayudan a determinar el área de formas geométricas. Aviso para este rectángulo, 4 pulgadas por 2 pulgadas es igual a 8 pulgadas al cuadrado. 4 por 2 es igual a 8, y pulgadas por pulgadas nos dan 4 pulgadas o pulgadas al cuadrado. Esta es una buena conexión para hacer. Hablaremos más sobre fórmulas de área en futuras lecciones. En la siguiente pregunta, se nos pide que encontremos el área de la figura en pulgadas cuadradas, entonces se nos da la unidad de área aquí, donde está cuadrada como un área de 1 pulgada cuadrada. Y por lo tanto, para encontrar el área contamos el número de cuadrados pulgadas en la figura, o en este caso en el rectángulo. Observe que tenemos 4, 8, 12 cuadrados donde cada cuadrado es igual a 1 pulgada cuadrada y, por lo tanto, el área es igual a 12 pulgadas cuadradas. Mirando las dimensiones del rectángulo, observe cómo este lado tiene una longitud de 4 pulgadas. Este lado tiene una longitud de 3 pulgadas. Un rectángulo de 4 pulgadas por 3 pulgadas tiene un área de 12 pulgadas cuadradas. Y también observe cómo 4 pulgadas por 3 pulgadas es igual a 12 pulgadas al cuadrado. Porque 4 por 3 es igual a 12, y pulgadas por pulgadas es igual a pulgadas cuadradas, o pulgadas al cuadrado. Ahora, para nuestro último ejemplo, se nos pide encontrar el área de la figura usando centímetros cuadrados. Observe cómo se nos da 1 centímetro cuadrado aquí. Entonces para determinar el área de esta figura contamos el número de centímetros cuadrados en la figura. Mirando las filas, tenemos 4 centímetros cuadrados, 5 centímetros cuadrados y 6 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, el área total es igual a 4 cuadrados, centímetros más 5 centímetros cuadrados, más 6 centímetros cuadrados y, por lo tanto, el área es igual a 15 centímetros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.